La Edad Media europea se cerró con un fatídico broche de sangre, el inacabable conflicto que enfrentó a las monarquías francesa e inglesa desde mediados del siglo XV, la llamada Guerra de los 100 años. La contienda involucró a Francia e Inglaterra a partir de la década de 1330. En realidad, la guerra fue el resultado de numerosos conflictos anteriores. Todo comenzó cuando el Reino de Castilla involucró con sus problemas internos a Inglaterra y Francia. Pedro I era el rey en ese momento, y durante su reinado, Enrique Trastámara, su hermano bastardo, intentó quitarle el trono, aliándose con la nobleza y con Francia. Pedro, viendo que se armaba una guerra, formó alianza con la monarquía, la burguesía e Inglaterra. Francia e Inglaterra eran grandes enemigos. De paz. Las campañas se desarrollaron en territorio francés, cuyas principales víctimas fueron los campesinos, que tuvieron que contemplar cómo sus escuálidas cosechas eran arrasadas por los ejércitos y las villas eran saqueadas por hordas de combatientes hambrientos. Fue en Flandes donde se inició la guerra. En febrero de 1340, los ingleses realizaron un desembarco y en junio barrieron a la flota francesa. Pero la gran ofensiva se inició en 1346, cuando las tropas inglesas desembarcaron en Saint-Gaz, avanzaron rápidamente hacia el interior y luego se desviaron al norte, cruzando el Somme. En Crécy ocuparon excelentes posiciones en espera de la caballería francesa que venía a su alcance. El 26 de agosto de 1346 se producirá la gran batalla. La victoria en Crécy dio a Inglaterra el control de Calais y la convirtió en una nación militar. El triunfo inglés se debió no solo a la mejor conducción y disciplina de las tropas, sino también a su uso del arco largo, un arma eficaz que permitía a cada arquero disparar hasta 10 flechas por minuto. Tras una tregua de 8 años, la guerra se reanudó en 1354. El príncipe de Gales, Eduardo, llamado el Príncipe Negro, asoló desde Burdeos el sur de Francia hasta el Languedoc y destrozó en 1356, en Mauperty, al ejército francés, cuyo rey cayó prisionero y fue conducido a Londres. La ausencia del monarca abrió un periodo crítico entre 1358 y 1360, con una insurrección en París y una sangrienta revolución social campesina, la Jacquerie, en el norte del país. Sofocadas ambas revueltas, finalmente en 1360, Francia e Inglaterra firmaron un acuerdo de paz, por el que los ingleses pasaban a controlar la Francia sudoccidental. La reclamación sobre Udena fue el motivo aducido por Francia para romper de nuevo las hostilidades en 1370. La táctica militar francesa dio un resultado excelente. Los ingleses, acusados por varios frentes, poco a poco fueron cediendo terreno, hasta el punto de que en menos de 5 años de guerra, en 1375, solo conservaban en Francia algunas plazas, como Burdeos, Calais o Bayonne. La guerra parecía llegar a un desenlace muy favorable para Francia, cuando una profunda crisis en ambos países impuso un largo paréntesis en las operaciones bélicas. La guerra se reanudó en 1415. Los ingleses desembarcaron en Hartford y se dirigieron hacia Abbeville y Amiens. El encuentro con los franceses, que habían salido a su alcance, se produjo finalmente en los campos de Azincourt. La derrota francesa en Azincourt hace que los ingleses ocupen Normandía y París. Inglaterra somete buena parte de Francia, control que se incrementa tras su alianza con Borgoña, dominando esta la región de Flandes. Azincourt fue un duro golpe para la moral francesa. En 1427, los ingleses pusieron sitio a la plaza de Orleans.
Cuando parecía próxima la capitulación, aparece la figura de Juana de Arco, la doncella de Orleans. Esta reanima la resistencia francesa y consigue que los ingleses levanten el cerco a la ciudad tras 2 años de asedio. Convertida en heroína, Juana logró aglutinar la resistencia francesa en torno a su rey, Carlos VII, y que éste se reconciliase con su enemigo, Borgoña. En 1449 se reanudaron las hostilidades entre Francia e Inglaterra. La campaña de Normandía fue muy rápida. En octubre de 1449 capituló Rouen y en agosto de 1450 Cherburgo. Una fuerza de socorro llegada desde Inglaterra fue destrozada en Formigny. La conquista de Gascuña, la última posesión inglesa en suelo francés, será la última campaña de la Guerra de los 100 años. El desenlace se producirá en la localidad de Castillon en 1453. La victoria francesa supuso la rendición de Castillon y de Burdeos, así como el fin de las posesiones y la presencia inglesa en Francia, aunque todavía conservarían Calais otros 134 años. La derrota inglesa en Castillon puso punto y final a la llamada Guerra de los 100 años. Tras 116 años de conflicto, Inglaterra se hallaba debilitada, y aunque en 1475 envió una nueva expedición a Normandía, finalmente se retiró tras recibir una compensación económica. La Guerra de los 100 años desangró económica y demográficamente tanto a Francia como a Inglaterra. Por primera vez, son las coronas de las nacientes monarquías territoriales las que disputan un territorio con grandes ejércitos y sofisticado armamento. Se trata de causar el mayor daño posible al enemigo, y eso se traduce en una destrucción hasta entonces inaudita. Sin embargo, la consecuencia fundamental de la contienda será la afirmación del sentimiento nacional tanto en Francia como en Inglaterra. Tras la guerra se abandonará para siempre la posibilidad de formar una monarquía común para ambas naciones, lo que cambiará el destino de Europa.